atiborrarse de chocolate. Bueno, asumo que por el silencio no han leído ni el Villiquen, por llamarlo de alguna manera. Bueno, lo que vamos a arrancar hoy es con uno de los temas técnicamente más importantes de la materia, que es este señor diagrama de entidad-relación. ¿Sí? Tengan en cuenta que todo este modelo, como le dije, repetidas oportunidades, está basado en lo que es teoría de conjuntos. No, todavía no. Ahora pongo a grabar. Aviso parroquial. Les pido por favor, ¿sí?, que vayan leyendo eso porque les va a costar, ¿sí? Esto va a entrar en el parcial, ¿sí? Así que les ruego, ¿sí?, que se pongan a tiro con la parte de teoría de conjuntos. Si hay algo que no entienden del apunte de teoría de conjuntos, les pido que o me manden un mail o escriban en el foro. ¿Tá? Voy a apagar la cámara para no gastar y voy a empezar a grabar la clase. Bien, como venimos con 2 clases menos, la introducción va a ser breve, por llamarlo de alguna manera, porque después seguimos con todo lo que es el modelo de entidad-relación a tiro, ¿sí? Bien. ¿Qué es básicamente o para qué sirve el modelo de entidad-relación? ¿Sí? Técnicamente nos va a mostrar, ¿sí?, cómo las entidades se relacionan entre sí dentro de un sistema. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de sistema hablábamos de un minimundo, ¿no? Un minimundo de discurso. Ese minimundo de discurso lo teníamos que modelar de alguna manera, ¿correcto? Bien. ¿Cómo se compone? ¿Sí? ¿O qué emplea este diagrama particularmente? Es uno de los primeros diagramas que ven. Vamos a tener entidades, por un lado, relaciones, ¿sí?, atributos y un lenguaje natural para explicar esas restricciones. Yendo un poquito al hueso, ¿sí?, la idea de este modelo es, ¿se acuerdan cuando vimos modelo conceptual? ¿Estuvieron revisando eso? ¿Me escuchan? Ah, perfecto. ¿Estuvieron revisando algo de eso? ¿Estuvieron repasando, leyendo o reviendo el video de la clase? Bien, asumo que no. ¿Para qué vamos a usar este diagrama particularmente? Con este diagrama vamos a empezar a hacer el diseño de la base de datos, sobre todo a nivel lógico. Por otro lado, podemos, en cierto punto, solucionar problemas de base de datos que ya existen, ¿sí? Y un tercer y no menor uso
¿sí? Es la reingeniería de procesos. Con reingeniería de procesos me refiero, ¿sí?, a todos los procesos que se estén ejecutando o formen parte o interactúen con la base de datos y se necesite un cierto ajuste, por llamarlo de alguna manera. La reingeniería no solamente abarca la reescritura del proceso, sino también todo lo que es el tuneado, por llamarlo de alguna manera, la optimización de todos los procesos dentro, ¿sí?, que existen dentro de la base de datos. En base de datos 2 van a haber, ¿sí?, ciertas estructuras y ciertos ejes donde yo puedo desarrollar procesos dentro de la base de datos, no solamente a nivel aplicación. ¿Cuáles son los componentes? El primer componente, y uno de los más importantes, es la entidad, ¿sí? ¿Qué es una entidad? Si lo miramos desde el punto de vista de la teoría de conjuntos, no deja de ser un conjunto, ¿sí? Ese conjunto lo defino, ¿sí? ¿Cómo defino ese conjunto? Y básicamente acá lo voy a definir por intención, ¿sí? Dentro de esta entidad se van a guardar todos aquellos datos pertenecientes a los clientes, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un objeto, ¿sí?, por llamarlo de alguna manera. También puede ser un concepto, ¿sí?, o un evento. Por ejemplo, a nivel evento estoy guardando la auditoría del sistema. Quién entró y quién salió de ese sistema, o qué registro tocó, o qué registro modificó, o qué registro insertó. Cuando nos encontremos, ¿sí?, con algún problema, ¿sí?, tratemos, en la mayoría de los casos, ¿sí?, les diría que en el 90% de los casos, las entidades, ¿sí?, terminan siendo los sustantivos de las oraciones. Bien. Relaciones, ¿sí? Justamente estamos en un modelo relacional. El diagrama se llama diagrama entidad-relación. Esas relaciones, ¿sí?, van a ser, técnicamente hablando, cómo se relacionan, ¿sí?, dos entidades, ¿sí?, o cómo se asocian, ¿sí? Cuando se encuentren, ¿sí?, analizando, traten de pensar en estas relaciones como si fueran verbos. Por ejemplo, los clientes compran productos. Si yo digo eso, ¿qué sustantivos encontraron? Bien. ¿Y el verbo? Compran. Muy bien. ¿Entienden cómo viene por dónde viene por dónde viene la mano? Bien. ¿No se los puede tratar como compradores? Eh, También. O sea, eso Ok. depende de la semántica del modelo. Claro, depende de lo que necesite. Exacto. Bien. Por otro lado, vamos a tener los atributos, ¿sí? ¿Qué son los atributos? Y básicamente lo que me describen las entidades. ¿Qué me describen las entidades? ¿Sí? Los datos, ¿sí?
Los atributos, piensen en atributos, ¿se acuerdan que hicimos analogías, ¿no? Con tablas de Excel y demás? Piensen en estos, ¿sí? Como adjetivos, adverbios o sustantivos, pero que me describen una entidad. Por ejemplo, los clientes compran productos, ¿sí? Ahí arrancamos. De los clientes, ¿sí? Almacenamos apellido, nombre, domicilio, ¿qué más? DNI, por ejemplo. DNI, ¿sí? Y le asignamos un número de cliente, ¿sí? Lo que tienen que pensar de esto es que son adjetivos, adverbios o sustantivos asociados a una entidad, ¿sí? Puede ser que lo vamos a ver un poquito más adelante, puede ser, ¿sí?, que haya colocado atributos en entidades que no corresponden, o para optimizar el proceso tenga que correr ese atributo hacia otra, ¿cómo se llama? Hacia otra entidad. No necesariamente, ¿sí?, van a ir asociados a entidades, sino que también una relación puede tener atributos, ¿sí? Por ejemplo, los clientes compran productos. ¿Un cliente puede comprar más de un producto? ¿Y un producto puede ser comprado por más de un cliente? Si es la No, misma unidad, pero no, pero obviamente no, Claro. el no. mismo Yo producto estoy sí se puede. el mismo producto. Yo no estoy hablando de elementos, sino de, no estoy hablando El de, conjunto, por así decirlo. Si exacto, decimos el mismo producto, por ahí tendría el mismo código. No, en este caso habla directamente como en general. pensalo Yo solo vendo heladeras y la heladera es lo único que voy a vender. Pero no es que tenga una sola heladera, sino que tengo un conjunto de heladeras. exacto. Ah, bien. No piensen en la entidad productos como, como stock, ¿sí? Sino como descriptores de ese stock. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Bien. Y por otro lado tenemos la cardinalidad. Vieron que les acabo de decir, ¿no? Un cliente puede comprar varios productos y a su vez un producto puede ser comprado por varios clientes. ¿Sí? Eso es la cardinalidad. ¿Sí? Cómo objetos, ¿sí?, de una entidad se relacionan con elementos de otra cantidad, de otra entidad, ¿sí? Y además, ¿sí?, lo que estoy haciendo ahí es ponerle un número, ¿sí? Ese número, ¿qué es lo que me va a detallar? La cantidad de veces. Si me aguardan un minutito. ¿Pudieron instalar el Power Modeler? Creería que sí. Yo sí. Bien. Esperen que arranque esta maravilla de la ingeniería del software.
Bien. Tenemos esto, Power Modeler, ¿sí? Vamos a empezar a jugar con esto. Bien. Ahora igualmente vamos a entrar en el concepto este de fuerte, débil, tipo, relación. Pero vamos a empezar a decir que teníamos clientes, ¿es así? Dijimos que teníamos un DNI, ¿sí? Ese DNI lo voy a poner como atributo identificador. Ahora vamos a ir a ver qué es eso. Vamos a suponer que tengo un nombre. Y vamos a suponer que tengo un apellido. Bien. He dibujado mi primera entidad. ¿Sí? Ahora, por otro lado, dijimos que teníamos otra entidad que se llamaba productos. ¿Correcto? Tengo un número de producto. Lo voy a poner como atributo identificador. ¿Sí? Y una descripción. Vamos a ponerle nombre. Que no es atributo identificador. Bien. En algún punto yo tengo que relacionar esto con esto. ¿Sí? Hay un botón acá que se llama relación. ¿Lo ven? Vamos a ponerle de nombre cliente producto. Y acá le voy a decir qué entidades voy a guardar. O qué entidades, perdón, voy a relacionar. Producto. ¿No? Cliente y producto. Esto de acá es lo que se llama cardinalidad. ¿Para qué me sirve esta cardinalidad? Para decir, ¿sí? ¿Cuántos elementos de este conjunto se relacionan con cuántos elementos de este conjunto? ¿Me siguen? La cardinalidad puede ser de 1 a muchos, de 1 a 1, ¿sí? O de muchos a muchos. Eso que me aparece ahí, ¿lo ven? Es la cardinalidad. ¿Sí? Yo estoy diciendo que n elementos de este conjunto se van a relacionar con n elementos de este conjunto. ¿Correcto? ¿Entienden hasta ahí? Perfecto. Sigamos a bingo. Lo que tienen que pensar o lo que tienen que asumir, ¿sí? En cardinalidad como en cantidad de veces, ¿sí? ¿Cantidad de veces de qué? De que un elemento del conjunto A se relacionan con n elementos del conjunto B, ¿sí? Conjunto A, conjunto B. Esta es la relación, ¿sí? Bien. Uniendo con lenguaje natural, ¿sí? Sustantivo común, ¿sí? Es el tipo de entidad. Por ejemplo, estudiante. Sustantivo propio, ¿sí? Entidad. Ejemplo, Sally Smith. Verbo, tipo de relación. Ejemplo, se inscribe, por ejemplo, en un curso que podría ser otro tipo de entidad. Adjetivo,
atributo de una entidad. Por ejemplo, principiante. Puede ser un estudiante, ¿sí? Y una de las categorías de estudiante podría ser principiante. Adverbio, ¿sí? Que es un atributo de una relación. Por ejemplo, digitalmente. ¿Qué limitaciones tiene este modelo? ¿Sí? Solo comprende, ¿sí?, la demostración y las relaciones, ¿sí?, entre entidades. Solo me va a servir para todas aquellas bases de datos que son relacionales. No voy a poder modelar, por llamarlo de alguna manera, datos que no estén estructurados, ¿sí? O datos que visiblemente no sean del tipo conjuntos. ¿Soy claro con eso? Bien. Esta fue la introducción, ¿sí? Fíjense que la introducción tenía 9 paginitas. Bien. Desgraciadamente, esta tiene 47 paginitas. Bien. ¿En qué etapa del proceso de construcción de la base de datos nos encontramos? En esta parte de acá, que es el diseño lógico. ¿Sí? Estamos básicamente definiendo cómo es el mapeo del modelo de base de datos. Fíjense que estamos justo en la línea entre el análisis, ¿sí?, y el diseño. Estamos en el borde. ¿Por qué? Yo puedo utilizar de acá para arriba todos los modelos que se me ocurran que sean independientes del sistema gestor de base de datos. De acá para abajo, no, ¿sí? Va a ser específico, el diseño va a ser específico del sistema gestor de base de datos. Lo mismo le va a pasar cuando modelen software, ¿sí? El análisis, todo lo que sea análisis, es independiente del lenguaje de programación. Pero cuando llegamos al diseño, ¿sí?, ya empezamos a depender, ¿sí?, ¿de qué? Del lenguaje de programación que vamos a utilizar. Por ejemplo, si yo quiero programar orientado a objetos, voy a utilizar C. ¿C me permite? ¿C es un lenguaje orientado a objetos? Muy bien. Bien, si optamos, nos dimos cuenta de que si yo analicé y diseñé, ¿sí?, orientado a objetos, el lenguaje C, COBOL, todo aquel lenguaje que sea estructurado, procedimental, no me sirve. Perfecto. Descarto eso. ¿Por qué? Porque específicamente no me sirve. Ahora, lenguajes orientados a objetos, ¿sí? Tenemos C++, Java, C#, podemos utilizar Python. ¿Es lo mismo definir o la sintaxis y la semántica de Python que la de C++? No. Lo mismo pasa con las bases de datos, ¿sí? Yo tengo que interiorizarme sobre la tecnología que voy a utilizar a efectos de que el esquema lógico que me va a quedar acá abajo, ¿sí?, sea eficiente. No es lo mismo
o no son las mismas características técnicas que tiene SQL Server que las que tiene MySQL o que las que tiene Oracle. En base, ¿sí? A nivel de tipo de motor de base de datos, son todos motores relacionales. Pero cada maestrito con su librito. ¿Me explico? A ver, vamos a un ejemplo más mundano. Todos los autos son iguales, básicamente, ¿no? Todos tienen carrocería, todos tienen puertas, todos tienen algún tipo de techo, todos tienen 4 ruedas, todos tienen motor. ¿Es así? ¿O no es así? Sí. Perfecto. Ahora, yo voy a utilizar, por ejemplo, un Citroën 12B para correr en Fórmula 1. No sería lo mejor. Habría que verlo, ¿no? Habría que verlo. Pero me dicen, ¿por qué no? Si tiene motor, tiene 4 ruedas, tiene carrocería, tiene techo, tiene puertas, ¿no? Bueno, depende lo que ustedes elijan, con la finalidad que ustedes lo elijan, es de lo que depende esta tecnología de acá. ¿Sí? No necesariamente, ¿sí? Van a poder solucionar todos los problemas o todos los problemas se van a solucionar de la misma manera. ¿Por qué? Porque si bien son todos motores gestores de base de datos o sistemas gestores de base de datos, la solución que aplican a cada problema generalmente es distinta. Bien. Los principales componentes ya los estuvimos nombrando, pero ahora vamos a ir un poquito más a fondo, ¿no? Esto es lo que acabamos de ver, ¿sí? Lo que podemos agregar acá, ¿sí? Es que se representan con un rectángulo y el nombre de la misma en singular. O sea, no es clientes, sino cliente. ¿Sí? Yo puse acá clientes, pero es cliente. Bien. ¿Qué más? Todos los elementos, ¿sí? Todos los elementos de la entidad tienen que ser distinguibles. ¿Qué implica? Que no va a haber cosa acá que yo no pueda identificar. Posteriormente, nos vamos a encontrar que hay dos tipos de entidades básicas. Las primeras son entidades fuertes. Por ejemplo, son aquellas entidades que no dependen de otras para existir dentro de mi modelo. Se van a identificar por atributos propios. ¿Sí? Ahora vamos a ir a ver qué es un atributo propio. Y se grafican, fíjense, con un rectángulo en línea simple, por ejemplo este de estudiante. Por otro lado, vamos a tener entidades débiles. ¿Sí? Estas entidades que tenemos acá, ¿sí? Dependen de otra. ¿Sí? Si no existiera la fuerte, la débil no tiene sentido en mi modelo. ¿Sí? No hay forma de que exista en mi modelo. Para identificarse, ¿sí? Para identificar a los elementos, ¿sí? Necesitan de la identificación de la entidad fuerte. ¿Sí? Y se escriben, ¿sí? O se denotan con un triángulo en doble línea. Tengan en cuenta una cosa. Esto es, después lo vamos a ver, cómo vamos
a tomar el parcial. El Power Modeler generalmente no cumple con esa, ¿lo ven ahí? No cumple con esa notación. Tiene una notación un poquito distinta. A ver si esto no me lo deja. No deja de ver. Bien. Atributos. ¿Sí? Ya vimos que eran los elementos que describen a la entidad. ¿Sí? Dentro de la entidad, ¿sí? Son la información que yo quiero persistir, básicamente. Para el estudiante, quiero que se almacene el apellido y el nombre. ¿Sí? Y esto se dibuja, ¿sí? Con un circulito vinculado a la entidad y el nombre del atributo. ¿Qué tipos de atributo me voy a encontrar? El primero es el atributo identificatorio. ¿Se acuerdan que yo puse acá, ¿no? Este como identificador, ¿lo ven? Sí. Bien. Ese atributo identificador, ¿qué me permite a mí? Por llamarlo de alguna manera. Identificar de manera unívoca, ¿sí? Cada uno, ¿sí? De los elementos de este conjunto cliente. ¿Qué significa esto? Una persona puede tener dos números de DNI. Bien. No. ¿Un DNI puede ser compartido por dos personas? Tampoco. Tampoco. Bien. Eso, ¿sí? Me dice que este atributo, ¿sí? Este atributo DNI, me va a identificar de manera unívoca a cada uno de los registros que yo ingrese dentro de esta entidad. ¿Por qué tiene que haber un atributo identificador? Primero, si yo agarro esto y quito este atributo identificador, le digo que no es identificador, ¿me lo permite? Sí. Ahora, cuando yo quiero transformar esto a un modelo relacional, ¿sí? Que lo vamos a ver un poquito más adelante, fíjense lo que me dice. Todas las entidades tienen que tener al menos un atributo identificador. El atributo identificador puede ser simple o puede ser compuesto. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser un único atributo. ¿Ah? Bien. ¿Qué más? Esto, ¿sí? Es después, a medida que avancemos, lo que vamos a llamar clave primaria. ¿Sí? Clave primaria justamente tiene ese fin. ¿Sí? Identificar unívocamente cada uno de los elementos dentro de mi conjunto. Esto, ¿sí? Sí lo tienen que tener en cuenta. Siempre tienen que tratar de mantener al mínimo el conjunto de atributos identificatorios. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando empecemos a operar contra la base de datos, eso tiene un costo asociado. ¿Está? Y esto se dibuja de la misma manera que el atributo anterior, lo único es que se subraya. ¿Sí? Queda subrayado. Esto le indica o me indica en el modelo, ¿sí? Que este es el
atributo identificador o atributos identificadores de mi entidad. Si tengo más de uno, ¿sí? Cada uno de esos tiene que ir subrayado. Atributos multivaluados. ¿Qué son atributos multivaluados? Puedo llegar a tener varias ocurrencias para un elemento de la entidad, ¿sí? ¿Qué significa? Que el atributo multivalor, ¿sí? Puede tener límite superior e inferior para restringir el número de valores permitidos para cada entidad. Por ejemplo, domicilio, ¿sí? ¿Cómo está compuesto domicilio? Si yo le digo domicilio, ¿ustedes cuál es su domicilio? La calle y el número, ¿Y más qué por más? ahí la ciudad, ¿Y qué más? provincia, código postal. Ujú. ¿Y vos podés tener más de un domicilio? Sí, Sí. Por ejemplo, puedo tener un domicilio legal, un domicilio declarado, un domicilio fiscal. Si entramos en procesos de empresas, puedo llegar a tener domicilio de facturación, ¿no? Esto existe, ¿sí? Generalmente se pone como una doble elipse, ¿sí? Pero después les voy a explicar por qué no van a estar permitidos en el ámbito de la materia. Esto de acá, después, ¿sí? Trae ciertos dolores de cabeza cuando yo paso del modelo lógico, por llamarlo de alguna manera, al modelo físico. Esto de acá, después le van a tener que aplicar ciertas formulitas para descomponerlo, por llamarlo de alguna manera. ¿Sí? Atributos compuestos. ¿Sí? Son atributos, ¿sí? Que están conformados por otros atributos. Por definición van a estar estructurados. ¿Sí? Esto tampoco va a estar permitido en el ámbito de la materia. Por ejemplo, dirección, que es lo que estuvimos viendo acá. Dirección que está dividido en calle, ciudad, provincia, código postal. La calle que puede estar dividida, número, calle, número de departamento, ¿qué más? En Argentina, en lo particular, esto es un dolor de cabeza, ¿no? ¿Por qué? Tengo número, calle, En una piso, sola calle puede haber como 5 numeraciones repetidas. sí, más allá de eso. Tengo número, calle, piso, departamento. Si vamos a lo que son complejos habitacionales, escalera, edificio, ¿qué más? Y después, por ejemplo, hay algunos lugares de las provincias donde tienen parcela, manzana. Eh, ruta tanto, kilómetro tanto, ¿no? O, por ejemplo, hay calles, ¿sí? Que son números, ¿no? Claro, sí. La Plata, Berazategui, ¿no? Todas esas tienen un cariz. Bien, a nivel de número, siempre va a ser número, el número ¿Número de qué, profe? Justo se le cortó. el número de puerta. Creo que ustedes tienen, no sé, viven en Belgrano 1200. Ese 1200 siempre va a ser número. No, hay algún alguno puede edificio llegar a que... tener una letra. Claro. Por ejemplo,
La Plata tiene calle 4, 150. Calle 4, 150 bis. Calle 4, 150 ter. Hermoso, ¿no? ¿Por qué pasó eso? Porque un mismo edificio, ¿sí? O una misma casa, no es necesariamente un edificio, una casa, ¿sí? La partieron en tres. En vez de numerar 1200, 1202 y 1204, se les ocurrió poner bis y ter, ¿no? Tenemos el original, un bis y un ter. Pero bueno, son cosas que pasan en este país. Esto, ¿sí? Ciudad lo puedo partir también, ¿no? Porque tengo barrio, tengo localidad, y recién ahí puedo hablar de un partido, ¿no? En Argentina, en lo particular, esto es bastante doloroso de modelar. Bien. ¿Hasta ahí alguna duda? No. Bien. Atributos derivados, ¿sí? En el ámbito de la materia no va a existir ningún tipo de atributo derivado. En la vida real se van a poder llegar a encontrar atributos derivados. ¿Por qué existen estos atributos derivados? O sea, no deberían, pero en la práctica sí se lo van a encontrar. Básicamente son todos los atributos que se resultan, ¿sí? O resultan del cálculo de otros datos, ¿sí? No se deben, bajo ningún punto de vista, persistir en el modelo, ¿sí? Yo no voy a almacenar un dato que lo puedo calcular, ¿correcto? Si lo puedo reconstruir, al cohete que lo guarde, ¿no? Se puede derivar a partir de qué? De otros atributos, como por ejemplo la edad deriva de la fecha de nacimiento, ¿correcto? Yo teniendo la fecha de nacimiento, ¿puedo calcular la edad? Sí. Sí, ¿no? Hay que restar la fecha de hoy contra la fecha la fecha de nacimiento de quien sea. Y por otro lado, por conteo, ¿sí? Por ejemplo, cantidad de empleados de una organización. Yo puedo calcular la cantidad de empleados que tengo registrados. Y sí, cuento, ¿no? Un conteo de todos los registros que tengo almacenados en esta tabla. Bien. ¿Dónde generalmente pasa que se persiste? Fíjense que acá hay uno que dice salvo por expresa regla de negocio. Vamos a un claro ejemplo de regla de negocio. Facturación. Cuando yo facturo, vamos a suponer, facturo hoy, ¿sí? Hago una factura por el almacenero, me hace una factura a mí hoy por 2 botellas de aceite de 1,5 litros. ¿Sí? Me costó 2.500 pesos. ¿Correcto? Hasta ahí me siguen. Esa factura se guarda en mi sistema y a su vez se comunica a la FIP. ¿Es así? Bien. Vamos a suponer que
Viene el proveedor, me dice, el aceite aumentó un 25%. Si yo no guardé el total de esa factura, cuando vuelvo a consultar esa factura, me va a traer el 25%. ¿Correcto? ¿Por qué? Actualicé el precio del producto. Si yo hago el cálculo del total, ¿sí? El cálculo del total es un atributo derivado, ¿no? ¿Qué se hace? Se calcula la cantidad por el precio unitario y se acabó. En un país normal no pasa nada. En un país con un 7 u 8% de inflación mensual, se arman, ¿no? Ciertos despioles, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ¿qué me dice la normativa con respecto a la factura? Que el documento no se puede modificar, ¿sí? Una vez que se emitió, quedó así hasta que sea el fin del mundo o Cristo vuelva. ¿Qué pasa? Si modificó eso, soy pasible de sanciones, ¿no? Porque el impreso que tiene el cliente, el que tengo yo en mi sistema y el que comuniqué a la AFIP son distintos. Más allá de que hay otros procesos, ¿sí? Como los subdiarios de IVA y demás, que no me van a dar nunca. ¿Por qué? Porque siempre va a estar atado, ¿sí? ¿A qué? Al recálculo de ese valor. Entonces lo que se suele hacer es almacenar, ¿sí? El total de la factura como atributo de una entidad, ¿sí? Entonces, no tenemos, ¿sí? Ese problema a efectos legales, pero eso es una expresa regla de negocios. Vamos al otro ejemplo. Si yo guardo la edad, ¿sí? Fíjense el dolor de cabeza que es esto. Vamos a suponer que tengo mi planta de empleados, tengo, no sé, soy una empresa media grande, tengo 10.000 empleados. Yo guardo la edad, ¿sí? Todos los años debería actualizar la edad, ¿no? ¿Correcto? Sí, sí. O sea, un embole. ¿Por qué? Y al yo tener la fecha de nacimiento, ¿sí? Se acabó el problema. O sea, al empleado, ¿sí? No se le va a modificar nunca la fecha de nacimiento, salvo que esté mal cargada, ¿no? Pero por definición, la fecha, vos naciste un día, no vas a cambiar el día todos los años. Bien, estos atributos, ¿sí? Se van a denotar con una elipse con línea punteada. ¿Qué es eso? Elipses con línea punteada es esta elipse, ¿sí? Pero en vez de una línea normal, va a tener una línea punteada. Traten, ¿sí? De evitar los atributos compuestos, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se cambia esto. El atributo compuesto se debe segmentar hasta lo mínimo, ¿sí? La mínima expresión. No puedo dejar este concepto global. Tampoco puedo dejar este concepto global. Siempre lo tengo que disminuir a la mínima expresión. Los atributos derivados, lo mismo, ¿sí? Si lo puedo evitar, lo evito, ¿sí? En todos los casos habidos y por haber. Si no, lo que tienen que hacer es evaluar, ¿sí? La regla de negocio, ¿sí? Siempre va a haber
¿Se acuerdan que vimos el administrador de base de datos y después teníamos otro que era administrador de datos, ¿no? El administrador de datos, ¿sí? Es el que no va a dar o no va a especificar esta regla de negocio. ¿Por qué? Porque técnicamente hablando es el que conoce el negocio. Se tiene que guardar y por qué se tiene que guardar. Bien. Las interrelaciones. Nosotros las llamamos relaciones, pero básicamente, técnicamente hablando, son interrelaciones. ¿Qué son las interrelaciones? Es esto que, este rombito, ¿no? Que pusimos acá. ¿Qué es lo que hace esto? Unir una o, una, dos o más entidades. ¿Por qué? Yo puedo tener una relación o una interrelación a la misma entidad. Siempre tiene que tener una semántica particular y cada entidad cumple un rol. La interrelación se da a nivel de elementos de las entidades, o sea, elementos a nivel tuplas, ¿no? A nivel registros, por llamarlo de alguna manera. El nombre, ¿sí? Debe ser especificado como un predicado. Esto de acá es, vamos a suponer, compran. ¿Sí? Bueno, no lo mostró, pero ahora se los muestro como... ¿Qué es una semántica particular? Tiene que tener un sentido esa relación, ¿sí? Y dentro de esa entidad, ¿sí? Dentro de esa relación, ¿sí? Cada entidad cumple un rol específico. Por ejemplo, el cliente, ¿qué hace con el producto? Compra. Lo compra. Los compran, ¿no? ¿Qué más? Los productos, ¿qué hacen con el cliente? Pongámosle, es vendido, ¿no? Sí. Eso es básicamente lo que tienen que tratar de identificar, ¿sí? ¿Lo ven acá? Alumnos con materias aprobadas, ¿sí? Número de libreta universitaria es el identificador, el apellido es un descriptor, el nombre es un descriptor, ¿sí? Estudiante, ¿sí? Tiene materia, tiene aprobada N materia. La materia identificada por un código y por una descripción. Quitando la ambigüedad, fíjense que le ponemos, ¿sí? ¿Qué rol está cumpliendo? La facultad dicta carreras, ¿sí? Responsable, ¿sí? La facultad responsable ¿de qué? De dictar la carrera. Eso sirve para entender el modelo, para darle sentido, ¿sí? Cierta semántica al modelo. Bien, después tenemos el grado de las relaciones, ¿sí? ¿Qué es el grado de las relaciones? Es cuántas entidades, ¿sí? Participan de esa relación. La primera que nos encontramos, ¿sí? Es la interrelación unaria. La interrelación unaria, ¿qué va a pasar? Se va a relacionar una única entidad consigo misma, ¿sí?
Básicamente como si fuera un loop hacia la entidad. ¿Qué implica eso? Que los elementos o tuplas o registros de esa entidad, ¿sí?, se relacionan consigo mismo, ¿sí? O con otro, no consigo mismo, sino con elementos de la misma entidad. Siempre expresar los roles, ¿sí? ¿Por qué siempre expresar los roles? Porque si no, no pierde sentido esta relación. Vamos a un ejemplo. Materia. Es correlativa de otra materia, ¿no? Ustedes, si no dan matemática 1, no pueden dar matemática 2. ¿Correcto? Y si no dan matemática 2, no pueden dar matemática 3. ¿Así? Sí. Entonces, matemática 1 es predecesora de ¿qué? Matemática 2. Matemática 2 es predecesora de ¿qué? De matemática 3. ¿Me explicó? Bien. Binaria, 2 entidades. ¿Sí? Los elementos de una entidad se relacionan con elementos de otra entidad. ¿Sí? Es la más común que nos podemos llegar a encontrar. Vamos a ese ejemplo. Un estudiante de acá tiene aprobada una o más materias de acá. ¿Correcto? Una materia, después vamos al tema, vamos a analizar el tema de cardinalidad. Bien. Interrelación binaria es la más compleja y se da con la participación de 3 entidades. En un elemento de esta participación siempre se requiere de la participación de las 3 entidades. ¿Lo ven ahí? Un estudiante, ¿sí?, cursa una materia, ¿sí?, en un cuatrimestre. ¿Sí? Ese estudiante tiene libreta universitaria como identificador, apellido y nombre. Materia como identificador del código, la descripción. Cursa, ¿sí?, relaciona estas dos adicionalmente del cuatrimestre. ¿Sí? El cuatrimestre está identificado por el año, el número de cuatrimestre, la fecha de inicio y la fecha de fin. Ven que los modelos ya van tomando otro color. ¿Sí? Ya está complejizando el modelo. Después vamos a ver, ¿sí?, de qué manera esto en algún punto, ¿sí?, cuando lleguemos a la implementación de esto dentro del modelo físico, termina siendo un dolor de cabeza. Vamos a ver de qué manera podemos achacar eso. Y acá es cuando a ustedes les empieza a volar la cabeza. ¿Sí? Que es la cardinalidad. Algo habíamos nombrado en este simple modelo que decimos acá, que es la cardinalidad, ¿no? Esta N que aparecía de este lado. N para acá, N para acá. Bien. ¿Qué es la cardinalidad? Se refiere, ¿sí?, a la cantidad de elementos de una entidad que están vinculados a otros elementos de otras entidades, siempre dentro del rol de la interrelación. ¿Sí? Ahí empieza a jugar no solamente la relación, sino el rol que tiene cada una de las entidades. Por ejemplo, el primer tipo que, ¿sí?, cardinalidad 1 a 1. ¿Sí? Los elementos de una entidad se relacionan a lo sumo con un elemento de otra entidad.
se denota escribiendo un 1 en el vínculo de las entidades. Por ejemplo, una carrera puede tener más de un director. No. Un director puede ser director de más de una carrera. No. Si no sería decano. No, si no sería rector, perdón. En el ámbito universitario sería rector. El decano es lo que acá lo llamamos director. O sea, viene profesor, decano, que es el decano de la universidad, de la facultad, y después de ahí tenemos el rector como autoridad máxima. Puede, si la facultad esa tiene muchas carreras, nombrar a un director por carrera. ¿Ah? Bien. Esto de acá, ¿qué implica? Que un elemento de acá se va a relacionar con al menos un elemento de acá. ¿Sí? O algo sumo. ¿Por qué? Porque puedo tener profesores que no sean directores de carrera. ¿Es así? Eso sí puede decir. Ahora, una carrera sí tiene que ser dirigida por un profesor. Las relaciones o la calidad es 1 a 1. Un elemento de acá contra un elemento de acá. Bien. 1 a muchos. Sí. Un elemento de acá. ¿Sí? Se puede relacionar con muchos elementos de acá. ¿Lo ven ahí? Pero un elemento de acá solo se va a relacionar con un elemento de acá. Tengan en cuenta que esto se lee de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. ¿Me siguen bien? Sí. Bien. Eso por un lado. Esta de acá, ¿sí? Es una de las comunes. Ahora vamos a ver por qué. Muchos a muchos. Sí. Cada elemento de cualquier entidad se puede relacionar a muchos elementos de cualquier entidad. La vamos a mostrar, por llamarlo de alguna manera, con n de un lado y n del otro lado. Bauer no hace eso, no sé si se dieron cuenta. Les pone a todos n o m, no me acuerdo, me parece que es n. Cuando vamos a empezar vamos a... no sé si se fijaron, esperen un cachito, que esto sí lo pueden ir leyendo. Fíjense que acá les dejamos una planta que dice notación de ver. Sí. Esto es lo que lo vamos a utilizar en la carrera, en la materia, digo. Todavía estas partes no se fijan, ¿sí? Pero sí pueden ir analizando esta notación, ¿sí? Y por otro lado, eso está en lo que es bibliografía. ¿Dónde lo pusimos? Acá. En obligatoria tienen que ir empezando a leer
este libro de acá, el de Darrigo. Sí. Terminada la clase de hoy, lo pueden empezar a ver tranquilamente. Sí. Les diría que este fin de semana, tranquilo, lean la complementaria, esta de teoría del conjunto, y por otro lado, empiecen a leer, aunque sea el los primeros 2 capítulos, por llamarlo de alguna manera, sí, de Darrigo. No me digan que no se los aviso. Acuérdense que venimos con 2 clases menos, ¿sí? Voy a tratar de esta clase terminar todo lo que es modelo antirrelación, como para que pueda empezar con esta guía. Les digo, a partir de hoy, ¿sí? Ya podrían terminar este cuestionario. Sí. Les recomiendo que hagan el cuestionario y empiecen a leer. Sí. Empiecen a leer. Y pueden empezar a hacer guías de ejercicio sobre modelización. Por otro lado, acá les dejamos un ejemplo. Sí, Matías, decime. Estos libros, profe, tratan de los tipos de base de datos, los fundamentos, ¿de qué tratan? No, de modelado. Todo hablando de modelado de base de datos. ¿Como lo que estamos viendo ahora? Exacto. Justamente lo que estamos viendo ahora. ¿Qué les recomiendo? Arranquen con este cuestionario, ¿sí? Relean esta de acá a acá y empiecen con el libro de Darrigo. Y pueden empezar a hacer esta guía. ¿Está? Este ejercicio lo dejó Ana porque hubo un par de clases que no pudo estar, pero yo ya había visto todo lo que era DER. Bien. ¿Qué tipo de cardinalidad nos vamos a encontrar? Sí, muchos a muchos. Básicamente esta que estamos acá. No. Un cliente puede comprar muchos productos y un producto puede ser comprado por N cantidad de clientes. ¿Está? Bien. Acuérdense que se lee de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Bien. ¿Cómo se participa? ¿Cómo participan las entidades dentro de lo que es la relación? Van a ser dos tipos, ¿sí? Una parcial y una total. ¿Sí? Especifica el número mínimo de elementos de un lado en la que pueden participar elementos de otro lado. ¿Cómo es esto? Puede que no ocurra una relación entre elementos de una entidad con otra. Sí. Se denota con el 0 sobre el vínculo de la entidad contraria que viene al rombo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. El profesor es director de una carrera, ¿sí? Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero no todos los profesores son directores de la carrera.
Correcto. Bien. Esto significa que puede haber participación en la relación o puede que no haya participación en esa relación. ¿Sí? Puede ser que haya elementos que se relacionen y puede ser que haya elementos que no se relacionen o no participen en la relación. Participación total es todos los elementos de un lado van a tener que estar obligatoriamente relacionados con elementos del otro lado. Una facultad va a dictar n carreras, pero una carrera sí o sí tiene que estar relacionada con una facultad. ¿No? Y adentro de ingeniería, dentro de la facultad, no pongo ninguna carrera. ¿Sirve para algo eso? ¿Tiene sentido? Bajo ningún punto de vista, ¿no? Bien. Acá es donde vienen. ¿Se acuerdan que les dije de las ternarias? ¿No? Que había, o sea, se pueden utilizar, existen, ¿sí? Pero tratemos de evitar. ¿Por qué la vamos a tratar de evitar? Porque nos va a explotar. En algún punto nos va a explotar. ¿Por qué? Fíjense acá. La cardinalidad y la participación de los elementos en las relaciones ternarias. Aunque vienen tres entidades, ¿sí? Va a ser similar al de las binarias, ¿sí? Porque un elemento de un lado se puede relacionar con muchos de un lado y otro de otro. No. N, muchos y muchos. Uno de un lado, uno del otro, N del otro. O uno. Y además, tengan en cuenta que esto, a todo esto que acabamos de ver, esto es una participación total, ¿no? Esa participación también puede ser parcial. Fíjense esto. Yo tengo un proveedor, ¿sí? Que me vende repuestos para algún proyecto. ¿Correcto? Ahora me dice mejor. Bien. Al proveedor lo identifico con el nombre de proveedor, ¿sí? Proyecto con el nombre del proyecto y repuesto con el número de repuesto. Un proveedor, ¿sí? En un suministro para un proyecto me puede vender en el repuesto, ¿sí? Yo acá sí tengo una relación total, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, pero este lado es algo parcial. ¿Por qué tengo parcial? Porque puede ser que este proveedor, ¿sí? Para algún proyecto todavía no me haya vendido ningún repuesto. Ahora, de este lado, lo que me está diciendo, ¿sí? Que yo tengo al proveedor alrededor de esto. Lo ven acá, uno de acá, N de acá. ¿Sí?
Ahora, para cualquier proyecto de acá, ¿sí? El mismo proveedor me va a entregar N cantidad de repuestos. ¿Sí? Ahora, ese proveedor puede que no participe en ese proyecto, pero cuando participe en ese proyecto me va a vender N cantidad de repuestos. ¿Entienden cómo funciona esto? Puede que esté activo, pero ese proveedor, sí, pero no todos los proveedores le vendieron su repuesto para ese proyecto. No, es una relación que no existe, que es opcional. Acuérdense de esto, ¿sí? La participación parcial. Esta participación es total, ¿sí? Este tramo, la participación es total. ¿Por qué? Porque un proveedor me vende N cantidad de repuestos y un repuesto es solamente vendido por un proveedor. ¿Sí? Ahora, puede ser que para ese proveedor y para ese repuesto no exista ningún proyecto, o sea, que no vendió nada. ¿Me entienden? Los demás. Más o menos. Entiende que Sí, parcial al proyecto, porque no siempre vas a estar en contacto con los repuestos. Puede que no. O sea, A ver, si yo soy, no sé, proveedor de Techin, le voy a vender a todos los proyectos. Puede ser que me llamen, puede ser que no. ¿Correcto eso? ¿O no es correcto? sí, es correcto. Sí, no. Ahora, si yo soy proveedor de este repuesto y este repuesto se necesita en este proyecto, probablemente lo compren. ¿Sí? Entonces empieza a existir esta opcionalidad, ¿no? Esta relación se empieza a participar, por llamarlo de alguna manera. Eso es lo que tengan que tener en cuenta. La participación parcial de la entidad proyecto en la relación. Puede haber proyectos en los que todavía no hay proveedores suministrando repuestos. Porque por ahí inició el proyecto ayer. ¿No? Dieron al proyecto, le asignaron recursos, asignaron personas, trabajadores o lo que sea, pero todavía no compré nada. No, el proyecto existe en los papeles, como se dice. ¿Me explico? o sea que esta tabla se va a actualizar cuando compremos algún repuesto. Esto de acá, ¿sí? Acuérdense que los atributos, ¿sí? Podían ser de las entidades o de las interrelaciones, ¿sí? Fíjate que acá tengo un atributo cantidad. Ahora vamos a ver por qué. Dijimos que, ¿se acuerdan adelante, cuando recién arrancamos, que las interrelaciones también pueden tener atributos en determinadas condiciones? Sí. Los atributos se van a representar igual que en las entidades, pero quedan, en vez de vinculado a la entidad, vinculado al rombo. Y los atributos pueden ser descriptivos, básicamente en este caso que habíamos almacenado la entidad, ¿no? Ven acá. O identificatorios. ¿Por qué pueden ser descriptivos o identificatorios? Si yo empiezo a guardar, ¿sí? Tengo que identificar. ¿Por qué tengo que identificar? Por la misma razón que identifico en las entidades.
Sí, sí. Tengo que identificar únicamente cada una de las ocurrencias. ¿Me explico? ¿Por qué pasa eso? Por teoría de conjuntos. ¿Por qué por teoría de conjuntos? Dentro de los conjuntos no se pueden repetir los elementos. ¿Me explico? No hay forma de que se repitan los elementos. Bien. Fíjense acá. Los atributos descriptivos que me permiten guardar. ¿Sí? Información adicional de la relación entre un estudiante y una materia. Por ejemplo, tiene aprobada. ¿Sí? ¿Y qué le pongo como atributo descriptivo? La nota. ¿Sí? Ustedes rindieron un final. ¿Sí? Y, no sé, Juan Pérez rindió el final de Matemática 1. Fíjense que no se va a almacenar en la materia, porque la materia tiene código de versión. No se va a almacenar en el estudiante, porque si no tendrían que ingresar un estudiante por cada materia que tiene aprobada, ¿correcto? Entonces lo almaceno en la interrelación. Bien. Y atributos identificadores es eso de acá. Sí. Fíjense que acá, ¿qué tipo de cardinalidad tengo? MA. Y eso, mucho, claro. Mucho de un lado contra mucho de lo del otro. ¿Por qué? Un estudiante puede cursar N cantidad de materias y una materia puede ser cursada por N cantidad de estudiantes. ¿Es así? Bien. Sería parcial. Y puede ser parcial. ¿Por qué? Porque un estudiante puede cursar ninguna materia. O algunas materias. Sí. Una materia puede ser cursada por algunos estudiantes, por ninguno. Suele pasar, ¿no? Bien. Fíjense que se denota igual que en la entidad. Sí. Generalmente, cuando van a guardar datos, cuando la cardinalidad sea de muchos a muchos. ¿Sí? En una binaria de muchos a muchos o en una ternaria. ¿Por qué? Porque esto de acá, ¿sí? Después nos vamos a dar cuenta, más adelante les estoy spoileando, que esto se va a transformar a la larga en una entidad. No necesariamente una entidad, pero va a tener las mismas características, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera, que la entidad. ¿Hasta ahí me siguen? Bien. Múltiples interrelaciones. Sí. Puede ser que exista esto, ¿sí? Tratemos de que no, pero fíjense en el caso. ¿Sí? Un profesor es director de la carrera, esto es lo que venimos hablando acá, pero a su vez, ese profesor puede ser docente de una carrera. Un profesor puede ser docente en N carreras y una carrera puede tener, ¿qué cosa? N cantidad de docentes. Un profesor puede ser
director de una carrera, y una carrera tiene que tener un profesor. Sí. Pero ese profesor puede o no ser director de la carrera. ¿Entienden cómo tienen que encarar el problema? ¿O no? A ver. Hay Esto que es... especificar mucho de todo. O sea, el profesor puede ser el director, pero también hay que especificar que al no ser director puede ser un profesor sin más de la carrera. No, es más, puede ser director de la carrera y profesor al mismo tiempo. Ah. Medio complicado. A ver. A ver, ustedes tienen una solución. A ver. Claro. Ustedes no tienen a Hugo de docente. A Hugo Aparicio. ¿Qué cosa? ¿Qué es eso? Hugo, hay un docente que se llama Hugo Aparicio. No lo tienen todavía. No. Generalmente está en sistema operativo. Bueno, Hugo es el director de la carrera. Ahí. Hugo es director de desarrollo de software. Pero a su vez, Hugo es profesor de desarrollo de software. Numeroso, Hugo. Bien. ¿Me explico? Pero entonces, si queremos declarar, por ejemplo, varios profesores, tendríamos que hacer una relación para los profesores que son solo profesores y otros que podrían llegar a ser directores y profesores. Vos denotás si es director por acá. Vos denotás si es profesor por acá abajo. ¿Lo ves? Sí. O por ambos. No. Lo que sí tienen que empezar a distinguir, ojo, al piojo, porque si no les cambian toda la... ¿Cómo se llama? Empiezan a escuchar el disco al revés. ¿Sí? Es la cardinalidad. ¿Sí? Tengan en cuenta la cardinalidad y la participación. ¿Sí? Porque si yo saco esto de acá, yo lo que estoy diciendo, un profesor sí o sí es director de una carrera. Y una carrera sí o sí es dirigida por un profesor. Ojo, que probablemente desde acá no haya ningún profesor de la carrera. Porque generalmente los directores de carrera no dan clases. ¿Por qué no dan las clases? Porque no les alcanza el tiempo físico para atender todo el despliegue administrativo sumado a la carga horaria de la materia. Pero eso sí puede ser que yo siendo docente sea director de la carrera y profesor de varias materias. Por ejemplo, yo no soy director de la carrera, pero soy base de datos 1, base de datos 2, ingeniería de software y ingeniería de datos. ¿Está? O sea, miren todas las que me van a surgir. Tiene mucho, profe. Bien. Esto se cumple por lo menos de mi lado. Sí. Del lado de Hugo. Hugo que es el director de la carrera. Sí. Y la carrera está dirigida por Hugo. Pero además, Hugo, ¿sí? Que es profesor de sistemas operativos y creo que de introducción a la electrónica. Sí.
Exacto. Que no es total, que no es total la participación. Ser profesor de una carrera. Exacto. La posibilidad de que no se cumpla. Estimo que sí. Estimo no, te afirmo que sí. Si esto lo tomo de modelado, es distinto. Exacto. O una carrera puede o no tener el director. Bien. Reitero. Esto es un gusto adquirido. A medida que vayan trabajando, ¿sí? Se van a ir dando cuenta. Por eso les digo, traten de ubicar esta semana, ¿sí? Como para qué. Para leer el de arriba, repasar estas PPT, ¿sí? Contemplar el cuestionario modelado sobre las clases anteriores. O sea que eso lo pueden hacer. Más con la intro del DER que vimos hoy, eso lo pueden hacer sin ningún tipo de inconveniente. Bien. ¿Se acuerdan que vimos que había entidades débiles y entidades fuertes? ¿Correcto? Bien. Vamos a este caso. ¿Sí? Un estudiante tiene domicilio en domicilio. No, por ahí. Está en una entidad débil. Bien. Esta entidad débil, ¿sí? Tiene que tener, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que tener? Un identificador, número de domicilio. Sí. Pero ¿qué pasa? Yo de alguna manera, ¿sí? Le tengo que decir al estudiante que para este estudiante existen estos, por ejemplo, 3 domicilios. ¿Qué es lo que pasa en la identificación acá? Toda entidad débil, ¿sí? Tiene que tener de mínima dos identificadores. Uno propio, ¿sí? Y otro derivado de la entidad fuerte. En este caso, cuando modelemos eso, va a quedar de esta manera, pero estos dos de acá, ¿lo ven? La entidad fuerte, campo clave primaria de la entidad fuerte, van a pasar a formar parte de la clave primaria del domicilio. ¿Sí? O sea, esto de acá va a quedar con 3 identificadores. Número de libreta, año de libreta y número de orden de domicilio. ¿Me explico? De la fuerte. Exacto. Sí. El tema es la relación, ¿sí? Cuando son débiles, se denota con una doble línea. Esto es la teoría. Si vemos la práctica, vamos a suponer que es una débil, ¿sí? Fíjense que vamos a ponerle acá, vamos a mirar un ejemplo. Fíjense que la contra débil de quién. ¿Lo ven? Vamos a decirle que cliente. Le vamos a poner número, domicilio, identificador. Y vamos a ponerle hash, número
y piso. Así no queda tan fea. ¿Lo ven acá? Que lo marcó con doble. Al triangulito. Sí. Es apenas. ¿Sí? Y fíjense que esto cambió. No es la misma de acá. Tiene diferente... Es que es gráfico, pero la idea es la misma. Si yo modifico esta relación, ¿sí? Fíjense que acá tenemos muchos. ¿No? Fíjense que acá puedo decir que es opcional. Opcional, ¿qué es? Una participación parcial. ¿No? Fíjense que cambia esto. Bueno. Esto es lo que le dice. Que ninguno o alguno o muchos clientes compraron algún producto. Sí. Esto es acá marcamos la participación. La opción, sí. Exacto. Claro. No, es este de acá, ¿ves? Yo puedo poner que las dos son opcionales, sí. O que, por ejemplo, cliente es opcional. Ahora, fíjense que acá me habilita a cargar atributos. Si yo pongo de 1 a n, no me habilita a n. Cuando yo pongo de n a n, me habilita a cargar algo en este interrelación. ¿Qué es lo que tengo que cargar? Por ejemplo, a nivel de cantidad, ¿no? ¿Qué otra cosa puedo poner? Y también me deja ingresar atributos identificadores. ¿Por qué me permite o por qué tengo que en esta interrelación de muchos a muchos, ¿sí? Cargar atributos identificadores? Vamos a dejarlo así. ¿Sí? Imagínense, ¿no? Yo como cliente voy hoy y compro 2 litros de aceite. ¿Está bien? Si voy mañana, ¿puedo volver a comprar el aceite? En este modelo sí. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? En este modelo no. Ahora te explico por qué. Cuando yo transformo esto a modelo relacional, esto es, ven que está más parecido a lo que es una base de datos. No. Esto es un spoiler. Sí, pero es para compra. ¿Lo ves ahí? Esto de acá pasa como clave para acá y esto de acá pasa como clave para acá. Esta es mi clave, la de Marian compran. ¿Lo ves? Bien. Si yo voy mañana, ¿puedo comprar otra vez 2 litros de aceite? No puedo directamente porque se repite esto. El objetivo de la clave primaria era de identificar unívocamente. No. Si se repite esto, estoy al horno.
Exacto. Cuando vos tenés de muchos, esta clave primaria pasa para acá y esta clave primaria pasa para acá. ¿Me seguís? Si yo repito esto, ¿sí? Este con este par, no lo puedo repetir, porque es clave primaria. De la misma manera que una persona no puede tener dos DNI y un DNI no puede ser compartido por varias personas, ¿qué va a pasar? La unión de DNI y número de producto no se va a poder repetir acá. Entonces, lo que tengo que hacer es, no sé, número compra como el identificador. Entonces, de esa manera, ¿sí? No hay repetición alguna. Si volvemos a generar, ¿lo ves ahí? Puedo repetir todo lo de abajo. ¿Por qué? Porque este con este y con este no se van a repetir. Eso es un tema. ¿Qué? Exactamente. Exacto. Estoy exactamente. Exacto. Esa misma. Estoy evidenciando a efectos de que logren entender por qué en esta parte de MAN tiene que haber algún atributo identificador. ¿Lo ven acá? Tiene que haber algo que lo distinga. Por otro lado, en el Power Modeler podemos hacer estas opcionales. Y por otro lado, ahora nos vamos a centrar en esta. Fíjense cómo lo dibujé, ¿no? Esto que va acá, esto, fíjense, vamos a poner una etiqueta, vive. ¿Lo ven ahí? No sé si... Sí. Compran. Bien. Fíjense acá. Esto de acá es un elemento de acá contra n elementos de acá. Fíjense que no me permite cambiar la cardinalidad. ¿Lo ven? ¿Por qué no me la permite cambiar? Porque esta cantidad siempre va a ser 1 de un lado contra n del lado de la débil. ¿Me siguen? Fíjense. Si no es débil, por ejemplo acá, yo puedo poner 1 contra acá y 1 contra acá. O n contra acá y n contra acá y 1 contra acá. Ahí puedo jugar contra muchos a muchos. Sí. Exacto. Siempre. Una del lado. Exacto. Uno del lado de la fuerte contra n del lado de la débil. Si se fijan acá, yo que les dije que la clave de acá pasaba a formar parte de la clave de acá. ¿Ven? Yo como clave acá puse el número de domicilio. ¿Sí? Y de este lado, la clave primaria es DNI. Si se fijan acá, la clave primaria de esta entidad, ¿qué termina siendo? Número de domicilio y DNI. ¿Por qué? Si un DNI puede tener varios
domicilios, yo le tengo que hacer distinto este número de domicilios. ¿Me explico? Uno de acá, varios de acá. Este número de domicilio lo que me está diciendo es que tengo un domicilio fiscal, un domicilio electrónico, un domicilio declarado, un domicilio constituido. Y de este lado, ¿a quién pertenece este domicilio? ¿Me explico? Por eso la clave primaria es doble, ¿sí? Compuesta. Exacto. ¿Está? Siempre de lo que es la entidad de uno, por llamarlo de alguna manera, la clave, ¿sí? Va a ser compuesta. ¿Por qué? Porque por un lado voy a tener la clave fuerte más la propia de cada una de estas ocurrencias. Cuando voy a utilizar entidades débiles en dos casos puntuales, ¿sí? Por ejemplo, habíamos hablado de campos. Por allá arriba, dos. ¿Cómo se llamaban estos atributos? Esto de acá, multivaluados. Yo puedo tener varias ocurrencias para un argumento dentro de la entidad. Por ejemplo, domicilio. ¿Sí? Yo puedo tener varios domicilios. ¿Cuál es el primer error que se comete a nivel diseño? ¿Sí? Acá, ¿qué es lo que empiezan a poner? Calle 1, número 1. Calle 2, número 2. Calle 3, número 3. Y así hasta que terminan de escribir las calles. ¿No? Vamos a poner que tienen 3 calles. Inicialmente 3 calles. Calle 1, calle 2, calle 3. ¿No? 3 direcciones de medida. Viene el gerente me dice, bueno, a partir del mes que viene yo tengo que empezar a grabar por lo menos 10 direcciones por cliente. ¿Qué pasó ahí? Claro, y por otro, no solamente no es eficiente, sino que duplico los datos y puede ser que además haya datos que queden en nulo, ¿no? Porque por ahí el mundo tiene una sola dirección, o 3, o 6, no, todo lo demás datos van a quedar vacíos, por llamarlo de alguna manera, ocupando espacio, digamos, dentro del modelo al cohete. Entonces, cada vez que se encuentren con campos multivaluados, tratan de sacarlos a una unidad débil. ¿Me explico? Por ejemplo, un cliente, ¿cuántos teléfonos puede tener? Exacto. ¿El teléfono cómo está compuesto? Y no tenés área, país, área, número de compañía. O sea, fíjense que no solamente son evaluados, sino que además son compuestos. ¿Sí? Domicilio era compuesto, porque tenía calle, número, piso, departamento, seguimos numerando, ¿no? Teléfono es compuesto, porque tiene código país, código de área, prefijo, número, ¿qué más? Si le quiero agregar la compañía, vieron que se le gusta una compañía para mandarle la SMS o lo que sea. Y además, ¿cuántos de esos teléfonos puedo tener? Y puedo tener un teléfono laboral, un teléfono particular de línea, un teléfono particular celular. Fíjense todo lo que les puedo dar, la data que le puedo ir agregando. ¿Está? Imagínense con esto.
una entidad débil. Exacto. Los atributos. Todos los atributos tienen que llegar a la mínima expresión. O sea, yo no puedo poner número de teléfono y que escriba lo que se me la gana ahí adentro. Tengo que llevar esa estructura a la mínima expresión. ¿Sí? Los atributos tienen que estar divididos a la mínima expresión. ¿Está? Si yo hago una entidad débil que se llama domicilio y acá le pongo adentro un solo campo que diga domicilio, no me sirve absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque cuando el usuario ingrese ahí domicilio, va a ingresar Belgrano 1200, el código local, todo ahí adentro. ¿Cómo se llama? Viene el de marketing y dice, necesito mandar una carta y necesito que me ordene por calle y barrio. ¿Qué hace? Es un tiro porque tenés el calle, el barrio, todo lo mismo. Exacto. O sea, ¿qué tenés que hacer? A empezar a partir de manera algorítmica cada partecita del dato. Si tenés la suerte, por no decir la palabra, que lo hayan almacenado, ¿sí? ¿De qué manera? ¿Sí? Siguiendo el patrón. O sea, por ahí por coma, por espacio y demás. Pero el usuario suele respetar lo que le decimos. O si yo le doy texto libre, ingresa cualquier cosa. Bien. Yo trabajé un tiempo en correo argentino. No tienen idea la cantidad de excepciones que hay para Lavallol. ¿No? Lavallol técnicamente se escribe Lavallol. Estaba Lavallol, Lavallol con Y, va espacio Yol con Y. No, fíjense todo, ¿no? Todo lo hermoso que se puede hacer con una sola palabra. Tourdera. O sea, lo que se hizo el francés. Y la escribió como Tourdera. A ver, vamos a un ejemplo. Lomas de Zamora. LZ. L.DCZ. L de Zamora. Lomas de CZ. Si yo toco ordenar eso, ¿sí? De alguna manera, termino saltando el 19º piso, ¿sí? Y agarrarme el cuchillo al pecho, ¿no? Para pegarle al pecho al asfalto. Y si no me muero del cuchillazo, si no me muero de la explosión, me muero del cuchillazo. Exactamente. A ver, igual después calle técnicamente va a ser libre y te puede llegar a cualquier hora. Pero por lo menos sabes que el número, el edificio y la localidad son correctas. ¿Está bien? Exactamente. Hay cosas que se pueden dejar en texto libre y otras cosas que no. Por ejemplo, mi número de teléfono. Si yo lo dejo en texto libre, me van a escribir 0, 22, 21, 4, 83, 70, 70. Bien. El 0, 22, 21 con paréntesis, guión. No. 4, 83, 70, 70. 0, 22, guión. 4, 83, guión, 7, 70. ¿Sí? Entonces no. Tengo que esquematizar. País. ¿Sí? Ciudad. Prefijo. Y número. ¿Sí? No le tengo que dejar espacio a que el tipo me
escriba cualquier cosa. Porque si yo tengo que mandar mensaje de WhatsApp o SMS con todos esos caracteres extraños que tengo ahí, no anda nada. Y no tengo un patrón lógico como para limpiar ese dato. ¿Me explico? No solamente tienen que pensar en hacer una entidad, ¿sí? Bien, ¿sí? La entidad bien separada y bien relacionada, sino cómo pensar en el dato, ¿sí? Ten en cuenta que ustedes no van a diseñar la base de datos de manera independiente del software. ¿Sí? O sea, esto es parte complementaria, o básicamente el fundamento donde se va a montar mi aplicación. ¿Sí? La base fundamental de donde vamos a montar mi aplicación. Si yo dejo de pensar cualquier cosa, ¿sí? Todos los datos de mi aplicación van a ser cualquier cosa. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? Sí. Profe, también lo del cliente es un muy buen ejemplo de las veces que vamos a usar entidades débiles, ¿no? Porque para el cliente siempre puedes tener varias entidades débiles, por así decirlo. A ver, Tienen varias características. vos vas a tener patrones. Ponele. Siempre que trabajé con personas, esa persona va a vivir en algún lado, se va a comunicar de alguna manera, ¿sí? Ya sea por teléfono, ¿sí? Ya sea por mail, ya sea. Lo que tienen que pensar es en la relación de algo contra el mundo exterior. ¿Me explico? Pónganse ustedes como personas. ¿Pueden tener una cuenta de mail? Sí. Sí, ¿no? De hecho, tenemos todo. ¿Podemos tener más un teléfono? Sí. ¿Podemos tener más un domicilio? Sí. ¿Podemos tener más un usuario de Twitter? Sí. Podemos tener un montón de cosas, pero todo depende de lo que estés modelando. ¿No? Por eso, sí, lo que se analiza siempre es cómo se relaciona, ¿sí? Con qué se relaciona y cómo se relaciona mediante qué cosa. La cardinalidad, ¿sí? Y la totalidad o parcialidad de esa relación. ¿Me explico? Eso es básicamente el dato. Fíjense que es eso. Después, obviamente, si dentro de lo que es la entidad de domicilio, ustedes me ponen número de teléfono, hay algo mal que no anda bien, ¿no? Eso es lo que tienen que tener en cuenta, ¿sí? ¿Qué tienen que tener en cuenta? Primero, identificar las entidades. A esas entidades, identificar los atributos, ¿sí? Después de identificar entidades y atributos, me fijo cómo se relacionan esas entidades, ¿sí? ¿Cuál es la cardinalidad de esa relación? ¿Y cuál es la participación de cada una de esas relaciones? ¿Está? Cuando me refiero a identificar los atributos, ¿sí? No solamente cuáles son los atributos, sino cuáles ustedes estiman que van a ser las claves. ¿Por qué? Porque eso es esencial para las relaciones. ¿Está? Entonces, receta de cocina, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué identifico primero? Sustantivos, ¿sí? Ese sustantivo probablemente sea una entidad. Ojo que los